Bueno, buenas tardes a todos, espero se encuentren muy bien en esta tarde. El tema que nos convoca hoy, como lo podrán observar, es el encuadramiento convencional y la influencia que ejerce el derecho colectivo del trabajo sobre el derecho individual o más bien sobre las relaciones individuales de trabajo. Acostumbro a decir que un derecho no es que influencia al otro, sino que lo nutre desde su objeto de estudio y desde su objeto de análisis, y en este caso el derecho colectivo nutre al derecho individual en tanto y en cuanto las relaciones de contrato de trabajo que se dan en el ámbito del derecho individual del trabajo se pueden ver modificadas, alteradas, ampliadas o reducidas conforme cambien o conforme los procedimientos de negociación colectiva llevados adelante por los sindicatos con personería gremial puedan ir ampliando determinadas circunstancias de los convenios colectivos que se aplican a cada una de las actividades. Y ahora, en el transcurso de, de nuestra, de nuestra clase, vamos a ir viendo cómo se puede ir dando esta situación. Todos están, ustedes ya saben que pueden abrir su micrófono y pueden hacer la pregunta que, que deseen eh, evacuar o que libremente ustedes saben que pueden hacer sus aportes sin ningún problema. Ahí lo veo al doctor Corbalán, que siempre nos acompaña. Gracias, doctor, con su cámara abierta por estar presente. Y al resto de los colegas también, buenas tardes. Bueno, cuando hablamos de encuadre convencional, tenemos que primero comenzar estableciendo qué entendemos por encuadrar, a qué hacemos referencia cuando hablamos de encuadrar. Y cuando hablamos de encuadrar, hacemos referencia a ceñirnos a un determinado espacio. Imaginemos un recuadro o un cuadro donde dentro de esos límites del encuadre o del cuadro debemos colocar a las relaciones individuales del trabajo. Nosotros cuando hablamos de encuadramiento o de encuadre convencional o de encuadramiento o de encuadre sindical, pensamos que hablamos de la misma cuestión, pero en realidad cuando hablamos de encuadramiento sindical, hablamos estrictamente de derecho colectivo. Y cuando hablamos de encuadramiento o encuadre convencional, hablamos de derecho individual del trabajo. Cuando hablamos de encuadramiento convencional, debemos hacernos estrictamente una pregunta. ¿Cuál es el convenio colectivo aplicable a un determinado trabajador que realiza una determinada actividad para la empresa? Y cuando hablamos de encuadramiento sindical, tendremos que hacernos otra pregunta. ¿Qué asociación sindical con personería gremial debe representar a los trabajadores de mi empresa? En este caso, dependiendo de dónde nos situamos, si del lado del trabajador o del lado del asesoramiento de empresa, vamos a tener presente qué convenio colectivo se aplica a la actividad que desarrolla la empresa o los trabajadores adentro de la empresa y bajo qué encuadramiento sindical vamos a colocar, dependiendo siempre, como lo dijimos la vez anterior, de la actividad principal que desarrolla la empresa, dentro de qué encuadre o encuadramiento sindical va a poder desarrollar su actividad y qué sindicato con personería gremial va a representar a los intereses de los trabajadores de mi empresa. Parecería ser lógica la relación entre encuadramiento sindical y encuadramiento convencional, en tanto y en cuanto el convenio colectivo que negocia el sindicato que representa a los trabajadores de mi empresa va a ser aplicable a todas las actividades que estos desarrollan. Ese sería el razonamiento lógico.
pero en realidad ese razonamiento dista mucho de la realidad porque a determinados trabajadores dentro del establecimiento se le pueden aplicar diferentes convenios colectivos de trabajo dependiendo de la actividad que estos desarrollen dentro del establecimiento. Es por eso que tendremos que tener en cuenta, más allá de la actividad principal de la empresa que va a determinar el encuadre sindical, la actividad particular que desarrolla cada uno de los trabajadores dentro de la empresa para verificar si esa actividad realmente existe o está determinada dentro del convenio colectivo aplicable, que es aquel que negoció la entidad sindical, en este caso la entidad gremial, que representa a los trabajadores. Y en ese caso podrá aplicarlo, y en el caso de que esa actividad no se encuentre prevista dentro de ese convenio colectivo de trabajo, buscar cuál es el convenio colectivo de trabajo que tiene esa actividad prevista dentro de su catálogo de actividades que van a estar encuadradas dentro de este convenio colectivo. Y si esa determinada actividad no se encuentra prevista en un convenio colectivo de trabajo y no se la puede asimilar a otra de semejantes características, estaremos en presencia de aquellos trabajadores que se encuentran por fuera del convenio colectivo. Ustedes podrán observar que muchas veces existen trabajadores que dicen, no, yo estoy fuera de convenio, yo no tengo un convenio colectivo aplicable, yo tengo un salario que está negociado con el empleador, pero que no se rige por un convenio colectivo de trabajo. Muchas veces se cree que este trabajador que está cobrando fuera de convenio porque está realizando una tarea diferente a las que están previstas en el convenio colectivo aplicable a los trabajadores de la empresa, tiene mejor suerte o mayores privilegios que los que están realmente comprendidos dentro del convenio colectivo aplicable. Pero fíjense qué paradójico, porque cuando se modifican los convenios colectivos de cada una de las actividades que se desarrollan en la empresa, hay mayores sumas no remunerativas, bonos, diferencias en cuanto a la prestación de las tareas, a la rotación de las tareas, a los descansos y a los feriados. Y el trabajador que se encuentra por fuera de convenio, ¿qué pasa? ¿Qué beneficios le aplicamos a ese trabajador que se encuentra fuera de convenio si no tiene una normativa que respalde esta actividad que él desarrolla? Entonces, no es tan muchas veces conveniente tener a trabajadores fuera de convenio. Por ejemplo, el trabajador dentro del supermercado que hace la parte de sistemas. Es un trabajador que tal vez el convenio colectivo de comercio, el 130 del 75, no tenga previsto un departamento de sistemas o el encargado del sistema que verifica el software aplicable al control de stock, al control de las mercaderías, al control, el que lee el QR, el que lee el visor óptico que impacta directamente para los precios, etcétera. Entonces, capaz que la persona que está encargada de llevar adelante ese control del soporte técnico, informático, no está previsto. Entonces, lo tenemos fuera de convenio. Este trabajador va a decir, sí, yo negocié mi salario con el empleador, pero ¿y cuando quiero un aumento? Cuando el convenio colectivo de empleados de comercio se modifica y a todos mis compañeros de trabajo se les modifica el salario o las condiciones de trabajo, y yo que estoy fuera de convenio, ¿cómo actúo? ¿Cómo se me modifica? ¿Cómo exijo una correcta aplicación de un convenio que no tengo? Entonces, ahí se comienzan a presentar estos problemas. Y ante un despido injustificado, ¿cómo reclamo diferencias salariales respecto de un convenio colectivo que no tengo para poder verificar si mi remuneración era o no era acorde a la que me correspondía por la tarea que desarrollaba?
Estas son todas preguntas que se pueden presentar cuando nos encontramos en presencia de estos trabajadores, que muchas veces los empleadores hacen figurar como que se encuentran mucho mejor remunerados que otros trabajadores, pero en realidad las conveniencias que tienen los trabajadores que se encuentran dentro de un convenio colectivo aplicable son mayores que las que se encuentran los trabajadores fuera de convenio, porque estos trabajadores no tendrán la posibilidad de exigir un correcto encuadre convencional porque ellos no tienen uno que los respalde. Cuando estamos en Doctor, presencia, sí, ¿cómo le va? En virtud de lo que está explicando, el tema de la persona que está fuera de convenio, sí, ¿cómo queda el tema de que al estar fuera de convenio tampoco tiene un gremio que lo representa? ¿Realiza aporte social? ¿No realiza aporte? Y si, supongamos, él quiere tener una medida de fuerza, huelga, ¿lo podría realizar o no? claro, sí, doctor. Acá estamos en presencia, fíjese, de un encuadramiento convencional que no se le aplica porque no hay una actividad que se pueda asemejar dentro del convenio, sino tendrá que hacer, estamos hablando en un supuesto, tendrá Claro, que hacer sus tareas como encargado de sistemas de la empresa estando dado de alta como supervisor o como cajero B o como vendedor A o como administrativo, ¿sí? Pero eso no implica que no esté afiliado a un sindicato. Él puede estar afiliado al sindicato, pero el convenio colectivo para poder determinar su salario no se encuentra previsto dentro de la escala salarial aplicable a los trabajadores de la empresa. bien. Por eso, no sé si me explico. Sí, Por sí, eso, el encuadre convencional y el sindical no van de la mano. claro, pero, o sea, si lo encuadramos igual dentro del convencional a los fines de que preste trabajo en la parte administrativa, eh, no va a poder reclamar en un futuro despido su diferencia de haberes, por más que la patronal lo encuadre como un empleado administrativo, digamos, para tenerlo. Claro, él, si lo encuadran convencionalmente o Claro, si lo registran como un empleado administrativo donde el sueldo se asemeje a una tarea que él podría desarrollar, porque también no tienen, mejor dicho, tampoco tienen un parámetro claro, como para poder determinar cuál es el salario. Este ingeniero en sistemas va a negociar su salario, supongamos asimilable a un vendedor A, pero no va a poder reclamar una diferencia salarial porque no pero tiene un igual, parámetro claro, con quien compararse. pero igual a los fines del juicio laboral posterior, eh, ese trabajador estaría mal encuadrado, digamos, o estaría mal registrado técnicamente. No estaría, o sea, técnicamente él estaría registrado, encuadrado dentro del sindicato de empleado de comercio por la actividad de la empresa para la cual Claro, trabaja, pero en la registración de convenio aparece en el alta de AFIP, donde hay una pestañita que dice convenio colectivo aplicable, aparece 999999, por ejemplo, que eso es fuera de claro, convenio. sí, 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 Eso es fuera de convenio. Entonces, verificando de nuevo la hipótesis de que cuando estamos en presencia de un conflicto de encuadramiento convencional, estamos dentro del derecho individual del trabajo, este trabajador despedido tendrá que hacer una demanda y que el juez decida en qué convenio colectivo se debería encuadrar su actividad, perfecto, contando contando en la demanda que él trabajaba para un supermercado donde era el encargado de realizar tareas de mantenimiento de software y que percibía un salario fuera de convenio y que
el juez determine qué convenio debería habérsele aplicado en el caso de que existiera uno. Perfecto. Entonces es bastante híbrida la situación porque no hay algo que se le pueda aplicar. Entonces siempre se recurre al juez para que éste determine cuál va a ser el convenio colectivo aplicable si lo hay. Y si no lo hay, el que más se asemeje a la tarea que éste desarrolla. También tenemos que tener presente que cuando estamos en presencia de estos problemas, vamos a tener que sí o sí movernos dentro de un reclamo laboral, dentro de una demanda, porque no podemos recurrir a una instancia administrativa porque las instancias administrativas no determinan qué convención colectiva se le aplica al trabajador. Sí o sí va a surgir de una decisión judicial. Y por supuesto, la decisión judicial no tiene efecto erga omnes, sino va a tener solamente efecto para ese trabajador que reclamó y que solicitó un encuadre solamente para verificar las indemnizaciones que le corresponden. Ya no va a poder estar dentro de esa relación laboral que ya se extinguió de alguna forma. No sé si me explico. Gracias, doctor Corbalán, por su pregunta, porque esto va haciendo que ejercitemos también esta materia que es muy poco probable que se presente en la práctica, pero que en realidad sí, el mal encuadramiento convencional existe y es moneda corriente. Eh, También surgió en una época los trabajadores fuera de convenio porque cumplían funciones gerenciales, ¿sí? Funciones jerárquicas. Entonces teníamos supermercados donde todos eran supervisores. El cajero era supervisor, el de la perfumería era supervisor, el de la carnicería era gerente. Entonces, y están fuera de convenio porque no tenemos un convenio colectivo para personal jerárquico. Entonces, cobraban remuneraciones bastante altas, pero todos los convenios colectivos a través de la celebración de paritarias se iban modificando y estos salarios quedaban estancados. Un efecto meseta, no se modificaban, no aumentaban, pero porque no tenían un convenio que se le haya podido renovar, modificar, reestructurar o vencer, porque cuando un convenio colectivo se vence, tenemos que celebrar otro y hasta tanto no se celebre uno nuevo, sigue rigiendo por el principio de ultraactividad el convenio colectivo vencido, hasta tanto uno nuevo lo reemplace. ¿Se entiende? No es que cuando vence un convenio colectivo ya no hay nada que aplicar, se sigue aplicando el mismo hasta tanto entre en vigencia el nuevo o se reestructure el ya vigente. Uno a veces dice, el convenio 130 del 75, es bastante antiguo. No, no es antiguo, es un convenio que se creó en el año 75, pero que se viene actualizando y modificando de acuerdo a los tiempos que corren. A mi entender, uno de los mejores convenios colectivos de trabajo que existen porque eh, los empleados de comercio, los trabajadores que están encuadrados en el 130 al 75 son trabajadores que perciben un buen salario, o sea, que se lo aplique correctamente al convenio sería lo ideal, pero muchas veces no se lo aplica correctamente y los salarios que están previstos no son los que se abonan. ¿Sí? Y ahí, bueno, ahí empieza toda una teoría de las escalas salariales diferenciadas, porque todo se celebra en Buenos Aires y en Buenos Aires hay un determinado nivel de vida, un determinado nivel de sueldos, un determinado nivel de aspiracional, de que todo el país quiere tener el mismo nivel que tiene la ciudad autónoma de Buenos Aires, donde se celebran los convenios colectivos de trabajo, porque está la sede del Ministerio de Trabajo de la Nación, que es la autoridad de aplicación, en este momento, Ministerio de Capital Humano, pero tal vez los comercios del interior del país no pueden abonar esas escalas salariales. Y eso ocurre con todos los convenios colectivos aplicables. También sucede con el convenio colectivo del transporte, ¿sí? Eh, por eso también dicen el interior del país paga boletos de colectivo más caros que la ciudad autónoma de Buenos Aires, porque primero el caudal de recaudación no es el mismo,
la cantidad de pasajeros por kilómetros recorridos no es la misma. Fíjense uno acá en Corrientes, no sé si todos los que están presentes son de Corrientes, uno puede tomar con un solo boleto un colectivo desde el barrio Doctor Montaña hasta la Costanera, ¿sí? Y tal vez en ese recorrido subieron y bajaron 5 personas. En cambio, en Buenos Aires hay distancias mucho más largas, pero la cantidad de pasajeros que suben y bajan es mucho mayor, ¿sí? Entonces, todo eso influye, pero creo que me desvío un poquito del tema. Es simplemente para hacer la comparación de las escalas salariales diferenciadas, es decir, que se plantea la posibilidad de que un trabajo del interior, un trabajador del interior, perciba un haber menor, pero porque la recaudación también es menor, ¿sí? Por ejemplo, las grandes cadenas de supermercados, Walmart, Chango Más, no sé qué otra gran cadena hay, Carrefour, la misma recaudación que tienen en Corrientes no es la que tienen en la ciudad autónoma, o en Mendoza, o en Santa Fe, o en Córdoba. No es la misma, no es la misma recaudación. Por ende, no hace frente a los requerimientos de los trabajadores de la misma forma. Bueno, continuamos. Estando en presencia del encuadre convencional, ¿qué debemos analizar? Primero, debemos tener presente que el convenio colectivo de la actividad principal del empleador es el que se va a aplicar, teniendo presente, como hoy lo traía a colación el doctor Corbalán, el encuadre sindical de la empresa. Si mi empresa es un supermercado, está en el Sindicato Empleado de Comercio, se le aplica el Convenio Colectivo de Trabajo 130 del 75, el principio de unicidad de convenio en el plenario rizo de la Corte, de la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo, disculpen, que estableció el principio de la unicidad de convenio, es decir, empresa con un determinado encuadre sindical, se le aplica el convenio colectivo de ese encuadramiento sindical. Ese es el razonamiento lógico. Las partes que intervienen en la celebración del convenio colectivo se tendrá en cuenta para qué convenio colectivo se le aplica a tal actividad, dependiendo de qué cámaras empresariales transitaron el procedimiento de la negociación colectiva con el sector de los trabajadores al arbitrio del Ministerio de Trabajo de la Nación. ¿Quiénes son las partes que, cámaras de representantes de los, de los supermercados con el Sindicato Empleado de Comercio en el Ministerio de Trabajo de la Nación? Se aplica el convenio colectivo de comercio. Tendremos que tener en cuenta que ese encuadramiento convencional va a surgir de una resolución judicial frente a los conflictos individuales de derecho. Esto es una cuestión de puro derecho. ¿Quién es el munido de las potestades para resolver una cuestión cuando existe conflicto de derecho? El juez, no la autoridad administrativa. Eso ya lo tiene dicho la Corte, y Etala hace un buen comentario respecto de eso también, que después si quieren se los puedo pasar para que ustedes puedan leer directamente de la fuente y no quedarse con, con mis conclusiones. Así que también se los puedo, yo les debo el material de la clase anterior y sumado a este va a ir todo junto. Seguimos. El contrato de trabajo, una vez que el empleador decide registrar este contrato de trabajo, tenemos que tener presente la resolución 326 del año 2006 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. En el artículo 1 dice que los empleadores al momento de registrar los contratos de trabajo deben informar obligatoriamente a la AFIP los convenios colectivos de trabajo que aplican a su personal en relación de dependencia y la cantidad de trabajadores comprendidos en estos convenios colectivos de trabajo. Es decir, se los da de alta, se dice. Y esto también va a influir en el libro del artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo, que se rubrica ante la Autoridad Administrativa del Trabajo Local, donde consta el nombre, el apellido, si tiene cargas sociales, si tiene cargas de familia,
cuáles son las tareas que desarrolla, si tiene turnos rotativos, cuál es la jornada, cuál es la remuneración, cuál es el convenio colectivo que se le va a aplicar. Todos estos datos deben estar consignados también cuando se informa a la FIP, que ustedes eso lo pueden ver en el formulario de alta del trabajador. Ahí también se carga y el contador de la empresa tiene que estar muchas veces trabajando en, en concordancia con el abogado para poder, eso es una utopía porque sabemos que no trabajamos en concordancia con los contadores, eso no es así, pero es una aspiración que se tiene para que apliquen o para que directamente pongan la categoría que corresponde, porque ustedes sabrán que, porque si no, no existirían los reclamos laborales, todos los que hacemos laboral sabremos que no siempre están encuadrados correctamente, no siempre están categorizados correctamente, está encuadrado como maestranza con la categoría de maestranza, pero en realidad es cajero, está trabajando como supervisor del supermercado, pero en realidad está como vendedora. Entonces, no siempre condice la tarea que desarrolla con la categoría, con el sueldo que percibe, con el encuadramiento que se le brinda, etcétera. Entonces, tenemos, todo eso tiene que informar el empleador a la hora de dar de alta a un trabajador. Y fíjense, dentro del contrato de trabajo tenemos que responder a determinados cuestionamientos y estas preguntas nos sirven como guía. ¿Es un problema para la empresa que exista una pluralidad sindical y convencional? Y en realidad no es un problema para la empresa, es un problema para el trabajador, porque desde el punto de vista que nosotros tenemos una pluralidad sindical y una pluralidad de convenios colectivos de trabajo que no se relacionan de género o especie con el sindicato al cual pueda estar afiliado el trabajador, no es un problema para la empresa, es un problema para el trabajador, porque la empresa puede estar encuadrada dentro de un sindicato que no es el que desarrolla la actividad que presta el trabajador y por lo tanto no se le aplica el convenio colectivo de trabajo que corresponde a la actividad que desarrolla el trabajador, sino al encuadre sindical que tiene la empresa. Supongamos que estamos dentro de un establecimiento que se encarga de desarrollar medicina nuclear, pero está, bueno, está en ATSA, Asociación de Trabajadores de la Sanidad, y capaz está como camillero o está capaz como enfermero, pero en realidad el trabajador es un científico, que no existe un convenio colectivo aplicable, pero por querer encuadrarlo en alguna categoría, en algún convenio, se lo mal categoriza y se le mal pagan su salario. ¿Se comprende? Tal vez son ejemplos muy burdos que no existan en la realidad que un científico que desarrolla medicina nuclear esté encuadrado como un enfermero, pero no dista tanto de la realidad, ¿entiende? Por eso no es un problema la pluralidad sindical y la pluralidad convencional para la empresa, sí es un problema para el trabajador, sobre todo para estos trabajadores que desarrollan actividades que no están comprendidas de un convenio colectivo determinado. ¿Es contrario a derecho que una entidad sindical o un trabajador o grupo de trabajadores solicite a la empresa la aplicación de un convenio colectivo diferente al que se encuentra rigiendo las relaciones laborales? También la respuesta es negativa. No es un problema ni tampoco es contrario a derecho que la entidad sindical reclame a una empresa que se le aplique un determinado convenio colectivo diferente al que se le está aplicando o mal aplicando a un trabajador. ¿Por qué? Porque el sindicato tiene todo el derecho de poder requerir que ese trabajador al cual representa, pero el cual no está afiliado a su sindicato, tenga el encuadre convencional que le corresponde. Si ustedes, si podemos pausar la grabación un momento, ustedes ya saben hasta dónde voy y vuelvo en breve.
agradezco. Continuamos entonces, les agradezco su amabilidad. No es contrario a derecho que la entidad sindical reclame por el encuadramiento correcto, el encuadramiento convencional correcto de aquellos trabajadores que si bien representan, no se encuentran afiliados a su sindicato, por el cual seguramente exigirán a la empresa les hagan el aporte solidario, ¿sí? En los recibos muchas veces se lee aporte sindical y aporte solidario. El aporte sindical es por la entidad gremial a la cual está adherida la empresa, y el aporte solidario a la que realmente debería estar adherida en virtud de las tareas que desarrolla el trabajador, ¿sí? Porque el encuadramiento de la empresa no condice, la actividad principal que desarrolla la empresa no condice con el sindicato al cual está adherido. ¿Se comprende? Bueno, continuamos. Creo que me fui. Bueno, las nociones acerca de convenios colectivos de trabajo. ¿Qué es el convenio colectivo de trabajo? El convenio colectivo de trabajo es todo acuerdo escrito relativo a las condiciones de trabajo y de empleo y a las remuneraciones, sobre todo, celebrado entre un empleador, un grupo de empleadores o una asociación profesional de empleadores, a la que denominaremos cámaras, y a una entidad sindical de trabajadores con personería gremial, que diremos gremios, que deben ser homologados por el Ministerio de Trabajo para tener efecto erga omnes, es decir, respecto de todos los que incluyen su ámbito de aplicación. Es decir, el convenio, el convenio colectivo, una vez que se celebra, establece dentro de, del texto que comprende el convenio colectivo cuáles van a ser las actividades, a qué trabajadores va a comprender, a qué trabajadores se le va a aplicar, en qué ámbito territorial y espacial, es decir, desde cuándo y hasta cuándo. Por eso los convenios colectivos también vencen, ¿sí? Y en qué ámbito territorial. El principal objeto de los convenios colectivos es fijar las normas para regir las relaciones de trabajo y esencialmente las condiciones de trabajo subordinado, porque esencialmente estamos moviéndonos dentro del ámbito del trabajo dependiente, es decir, de ese trabajo que se ocupa la ley de contrato de trabajo, del trabajo en relación de dependencia, fijados en forma colectiva entre prestadores y dadores de trabajo, ¿sí? Entre quienes hacen el trabajo, es decir, los representantes de los trabajadores, y entre quienes dan trabajo, que son los representantes de los empleadores. Y el encuadre convencional, Slavin, no conseguí el libro en PDF porque me encantaría poder compartírselos porque es un gran autor de derecho colectivo, sobre todo de encuadre convencional. Dice que el encuadre convencional es una resolución judicial por la que se determina en un caso concreto qué convención colectiva debe regir la relación laboral de uno o más trabajadores y su empleador. Y volvemos a verificar que cuando hablamos de encuadre convencional nos movemos dentro del derecho individual del trabajo y no del derecho colectivo, porque la resolución del juez va a tener efecto solamente interpartes, es decir, para ese trabajador en un momento determinado. Pero esto no es tan así porque veremos después, dependiendo de quién solicite el encuadramiento, va a tener uno u otro efecto. Y para eso vamos a tener que remitirnos directamente al Código de Procedimiento Laboral. Frente a un conflicto respecto de la aplicación de un convenio colectivo de trabajo, la empresa puede, cuando el sindicato
presiona para que se pueda aplicar o se cambie la aplicación de un convenio, es decir, el sindicato solicita se modifique la aplicación, se modifique el encuadre convencional de los trabajadores que tiene la empresa. La empresa puede ceder a los reclamos. Por lo general, estos reclamos comienzan siendo pacíficos, se van intensificando en el tiempo hasta que comenzamos con las medidas de acción directa, con paros, con determinadas acciones tendientes a generar en el empleador un convencimiento de que tiene que hacer lugar a los requerimientos del sindicato, quema de gomas, cierre de establecimiento, impedimento de un grupo de trabajadores a que los trabajadores ingresen a la planta, de que no puedan salir los vehículos de la planta, de que no se puedan realizar las actividades, innumerables formas de presión hacia los empleadores. Si la empresa cede a los reclamos, va a tener que aplicar el nuevo convenio colectivo. Si la, em- si Ocampo Matías, si puede silenciar su micrófono, por favor. Muchas gracias, doctor. Y la empresa tiene también la otra posibilidad, la posibilidad de no ceder a estos reclamos. Y cuando opta por la posibilidad de no ceder, va a seguir aplicando el convenio colectivo que venía implementando en sus trabajadores y tiene la opción también de judicializar. Si toma la opción de judicializar, tendremos que accionar ante la justicia ordinaria del trabajo en virtud del artículo en corrientes, el artículo 3 inciso E de la ley 3540, la ley de procedimiento lo laboral, para que el juez establezca a través de una acción declarativa de certeza cuál es el convenio colectivo aplicable a estos trabajadores. Pero fíjense, acá, cuando la empresa es la que solicita que se establezca cuál es el convenio colectivo aplicable, cuál es el efecto, ¿qué les parece? ¿Cuál es el efecto que genera esa declaración de certeza? ¿Qué les parece? ¿Qué Para todos efecto los genera? empleados, Perfecto, doctor Corbalán, perfecto. Tiene un efecto erga omnes, es- porque si la empresa es la que solicita que la justicia ordinaria del trabajo se expida a través de la resolución judicial diciendo a esta empresa se le debe aplicar X convenio colectivo de trabajo, tiene efecto para todos los trabajadores de la empresa. Entonces tiene un efecto erga omnes, ¿sí? Y la procedencia, ¿cómo sabemos si es procedente o no esta acción declarativa de certeza? Cuando existe incertidumbre sobre la existencia, alcance o modalidad de una relación jurídica. Cuando exista un perjuicio o lesión posible, cuando no dispongamos de otro medio procesal para poder establecer cuál es el convenio colectivo aplicable, cuando exista un interés jurídico suficiente en el accionante precisamente por esa falta de certeza. Y fíjense que esto genera otros efectos, muchos otros efectos, que a todos los trabajadores se los tenga que reencuadrar convencionalmente, se tengan que pagar diferencias salariales por el periodo no prescripto, se tengan que comenzar a abonar determinadas escalas que antes no estaban previstas y sobre todo encuadrar a todos los trabajadores desde este momento hacia adelante y resarcir todas las falencias a los trabajadores con los que ya contamos. Es decir, entonces, fíjense, es preferible, si somos abogados de empresa, decir, haces vos la acción declarativa o deja que el trabajador la haga, porque si el trabajador la hace, no perjudica a la empresa,
Simplemente esa acción declarativa de certeza va a decir qué convenio colectivo se le aplica a ese trabajador que está reclamando su correcto encuadre convencional. En cambio, si la empresa dice, no, yo quiero saber qué convenio colectivo se le aplica a los trabajadores de mi empresa, bueno, momentito, pero el efecto va a ser para todos los trabajadores, porque seguramente todos están mal encuadrados convencionalmente. El efecto es mucho mayor y el perjuicio para la empresa también. En cambio, dejemos que sea el sindicato el que haga la acción. Dejemos que sea el trabajador que haga la acción. Siempre que sea promovida desde ese lado, el efecto va a ser mucho menos perjudicial porque vamos a estar solamente respecto de una pretensión declarativa de certeza para un trabajador. ¿Se entiende? Y ante estas acciones inminentes de, de reclamo, aguárdame un segundito que voy a buscar el código que lo tengo por acá. Permiso. Fíjense, ante la inminencia, y abro la cámara, ¿ahora me ven? ¿Todo el tiempo me estuvieron viendo o no? No, Porque no, yo, no, recién lo estamos viendo. Yo porque al no, menos lo... porque ahora sí veo el iconito, porque hoy como que no veía nada. Entonces, fíjense que también se pueden solicitar otras medidas que tal vez no están tan familiarizadas con nosotros que estamos acá en el interior y que tal vez eh, tenemos un cúmulo menor de tantas tareas. Fíjense, la función preventiva del daño, ¿no? También es aplicable al ámbito laboral. Las acciones preventivas del artículo 1710, 1711, 1712 del Código Civil y Comercial, eh, del Código Civil y Comercial. Fíjense el artículo 1710 que nos habla, toda persona tiene el deber en tanto, en cuanto de ella dependa, de evitar causar un daño no justificado. Esto me refiero al accionar de los sindicatos que presionan a las empresas. Adoptar de buena fe y conforme a las circunstancias las medidas razonables para evitar que se produzca un daño o disminuir su magnitud si tales medidas evitan o disminuyen la magnitud de un daño del cual un tercero sería responsable. Tiene derecho a que éste le reembolse el valor de los gastos en que incurrió conforme a las reglas del enriquecimiento sin causa. No agravar el daño si ya se produjo. El artículo 1711 del Código Civil y Comercial establece la acción preventiva. Procede cuando una acción o omisión antijurídica hace previsible la producción de un daño, su continuación o agravamiento. No es exigible la concurrencia de ningún factor de atribución. Y la legitimación, por supuesto, están legitimados para reclamar quienes acreditan un interés razonable en la prevención del daño. Y los que acrediten un interés razonable en la prevención del daño serían los empleadores. ¿Sí? Porque ante esta presión de los sindicatos para que los empleadores tomen una determinada actitud o querer doblar la voluntad de la patronal, realizan las medidas de acción directa tendientes a que éstas puedan cambiar el encuadre sindical y el encuadre convencional que se le está aplicando a los trabajadores de la empresa. Esas serían las razones por las cuales la acción preventiva prevista en el Código Civil y Comercial también se pueda aplicar al ámbito del derecho laboral. ¿Alguna pregunta hasta acá?
Entonces, recuerden siempre, esto ya serían cuestiones más procedimentales para poder lograr un determinado comportamiento por parte de los sindicatos. Cada vez que nosotros estamos en presencia del encuadramiento convencional, estamos dentro del derecho individual del trabajo. La autoridad administrativa del trabajo no es una autoridad competente ni tampoco suficiente para poder determinar cuál es el encuadre convencional que se le aplica a cada trabajador, mucho menos el encuadre sindical ni tampoco el encuadre convencional. Ante la duda, tendremos que recurrir a la justicia para que a través de una pretensión de certeza, declarativa de certeza, se expida la justicia del trabajo acerca de cuál es el convenio que le debería ser aplicado a un determinado trabajador. Ante la presencia de reclamos por parte de la entidad sindical o del trabajador, asesoremos, si estamos del lado de la empresa, a que sea el trabajador el que reclame acerca de esta certeza de cuál es el convenio que se le aplica, porque si los efectos no queridos por la empresa son que sea de manera erga omnes, la empresa no tendría que accionar. ¿Se entiende? Porque si la empresa acciona y pide que el juez determine qué convenio colectivo se le aplica a todos sus trabajadores, va a tener un gran conflicto porque van a tener la posibilidad de reclamar las diferencias salariales, va a tener que abonar las diferencias por los periodos no prescriptos, encuadrar convencionalmente y tal vez sindicalmente a todos los trabajadores comprendidos en la empresa, abonar lo que no abonó a los sindicatos correspondientes, etcétera. Inclusive hasta el encuadramiento de obra social puede cambiar, porque recordemos que también los sindicatos tienen la posibilidad de manejar sus propias obras sociales. Entonces, hasta eso puede llegar a cambiar. Entonces, dependiendo de qué lado estamos, si estamos del lado del trabajador, puede accionar para que a él se le aplique el convenio colectivo que corresponda o que el juez diga cuál es el convenio que se le aplica. Y si estamos del lado de la patronal, evitar que la patronal sea la que haga la acción eh, declarativa de certeza para que los efectos sean menos dañinos. ¿Sí? Y si es el sindicato el que va a accionar, puede hacerlo para determinar cuál es el convenio colectivo aplicable, pero tampoco le va a ser aplicable erga omnes a todos los trabajadores porque el efecto que va a producir esta resolución judicial solamente va a comprender al trabajador que ha accionado o al sindicato para que diga simplemente cuál es o cuál no es el convenio colectivo aplicable. ¿Sí? Hasta acá, ¿alguna pregunta? Los doctores que se encuentran presentes. Doctor Corbalán, usted siempre que tiene ejemplos traídos de la realidad. No, no, por ahora no, todo bien, estamos claritos. Gracias. Bueno, Elisa, Hola Doc, ¿cómo estás? ¿cómo le va? ¿Todo bien? No, yo por ahí quería plantear algo que me pasó en la práctica. Todavía no Sí, me por llegó ni un supuesto. caso, todavía no me llegó ni un caso laboral, pero estoy ahí a la expectativa de que me llegue alguno. Ya le va a Y llegar lo, más ahora después cuando empiece a regir la ley y bases, ahí vamos a tener mucho trabajo. sí, y lo que me pasó fue que me costó encuadrar cuando me llegó, o sea, hice un caso, solamente llegué a los intercambios epistolares. Y lo que me pasó fue que no podía encontrar el encuadramiento del personal administrativo de una obra social. Ujú, Eso no pude encontrar el convenio que les regía. claro. ¿Y te fijaste por las dudas si el convenio colectivo que se le está aplicando a la empresa no tiene alguna parte que hable sobre administración de obra social, dependiendo de qué sindicato sea? Porque hay Mm, sindicatos que tienen sus propias obras sociales. Por ejemplo, que estemos dentro del sindicato de trabajadores de la construcción. No sé si el convenio, si el estatuto de la construcción tiene alguna parte, te digo porque son sindicatos grandes, ¿sí? Son sí, sindicatos de mucha trayectoria que tal vez tienen su propia obra social, ¿sí? Tal vez mirar
en el estatuto y en el convenio si tiene algún apartado que habla sobre que tienen su propia obra social. Y si tienen su propia obra social, tal vez cuenten con alguna parte dispositiva sobre las escalas salariales para los trabajadores de la obra social, por ejemplo. Sí. O Y sea, estas dos personas que estaban trabajando tenían ese, también ellos no, ellas desconocían, lo que sí que estaban como inscriptas en el convenio colectivo de estibadores, algo así. Nada siempre, que ver. siempre están, sí, sí, siempre, siempre están. Van a haber guincheros y estibadores, Sí, eh, sí, sí, figura así en el recibo de sueldo, sí, 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 sí. Suele pasar, que uno a sí, veces ve una determinada actividad y la obra social es guincheros o estibadores. ¿Mm? sí, 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 sí. sí, 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 pasa. Doctor Corbalán, te estaba por decir algo. No, lo estaba escuchando a la colega y no, lo que le iba a preguntar es si en el recibo de sueldo cómo lo habían, cómo es, encuadrado al trabajador, porque por ahí, empezamos por ahí a investigar, O pero estaban dijo, trabajando en negro, sin registración. No, sí, estaban trabajando como, o sea, estaban trabajando en blanco y bueno, no, la verdad que no me acuerdo bien en el recibo de sueldo, fue hace como, no sé, varios meses Claro. y me quedó esa duda de qué habrá pasado con él porque hicimos todo el cambio epistolar y bueno, y después ella se fue con siguieron otro con otro abogado, abogado. sí, se fue Sí, con otro abogado. sí, sí, Claro, porque lo que pasa es que el otro abogado era amigo del abogado de la empresa, y ahí arreglaron todo. sí, Seguro, no me cabe la menor duda. No me parece Pasa es nada que, raro. no, seguro. Por ahí un consejo es ver en el recibo sueldo, porque capaz que en el recibo sueldo está el convenio y le aplican, pero no la categoría. Empezar por ahí la investigación y después, bueno, ir profundizando, ¿no? ¿Qué puede pasar? sí, en el recibo de sueldo yo me acuerdo que la estábamos haciendo con otra colega y habíamos como hecho una radiografía de todo, buscamos todo la información posible y no encontrábamos el convenio colectivo. Incluso le intimamos también al empleador para que diga, digamos, que cuál es el convenio colectivo aplicable y me acuerdo que era encima un salario muy bajo en su momento el año pasado, que para esa altura del año era muy bajo y bueno, y obviamente el empleador rechazó todo y no, ni, Estaba ni fuera mencionó, de convenio, netamente fuera de convenio. Claro. ni mencionó el Lo, convenio. ¿No? claro, lo que pasa es que al no mencionarle vos que se aplique tal convenio, ellos te dicen, no, yo lo estoy pagando según conforme el convenio. Y te lo va tirando la pelota para el otro lado, ¿no? Claro, Claro, entonces no te ahora, dice y ahora es como que directamente. voy entendiendo, ahora voy entendiendo. Claro. Y bueno, y ahora cualquier duda que tenga, le mandáis una fotito al doctor Repeto y automáticamente te encuadra. Pasan por la Secretaría de Trabajo San Juan y Belgrano a Tal verme cual, de 9 a 12. de 7, bueno, sí, 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 de 9 a 12 está bien, doctor. Sí, 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 sí. De 9 a 12, de 9 a 11. Está bien, está bien, está bien. Bueno. Yo le voy a mandar el material, espero les haya servido, se haya comprendido el tema, porque a veces es bastante confuso, pero en realidad es detenerse a mirar nomás y a indagar, pero es muy común que se confunda encuadramiento convencional y encuadramiento sindical. Las acciones de declarativa de certeza no son las más usuales de hacer, porque muchas veces directamente se encuadra y se reclama, pero a veces vale la pena hacer estas acciones para eh, hacer un reclamo serio y que el trabajador también eh, pueda hacerse con lo que realmente merece. Pero en la práctica esto demora bastante tiempo y a veces lo que no hay es tiempo porque cuando el proceso se dilata, luego las indemnizaciones también y se disparan y el trabajador en realidad lo que necesita es hacerse de su indemnización ahora porque se quedó sin trabajo y necesita el dinero. Entonces fíjense que Bueno, y eso, eso es lo que lleva a que se hagan arreglos irrisorios.
porque se juegan con la necesidad del trabajador. Totalmente, totalmente. Y ahora dentro de poco se viene la ley Ah, OCLO, la Oficina de Conciliación Laboral Obligatoria, donde va a ser, valga la redundancia, obligatorio pero transitar. Sí, creo que va a ser, si se lo implementa en debida forma, va a ser un alivio extraordinario para la parte, yo creo que ambas partes, porque por ahí va a ser un alivio para el sistema judicial. y también me parece que llevando bien el proceso y que aplicamos en forma con ética profesional, va a ser bueno porque pues, la empresa va a poder tener, solucionar un problema ya y el trabajador hacerse de una indemnización ajustada a derecho, sin tener que pegar todo el proceso, después durante eso pedir embargo, trabajar. Y me parece que ahí con eso terminamos un montón de cuestiones. Totalmente, totalmente. Es así, es así. Silvio, si podemos pausar la grabación. Parece que no anda por acá, Silvio. Nos Sí, dejó. bueno, pero de última lo pongan en pausa nomás y... Doctor, una pregunta personal. Sí, ¿Algún parentesco con la doctora Evangelina Repeto? es mi hermana. Es mi hermana mayor. Bien, fue compañera mía de la facultad. Ah, no me digas, no me digas. Sí, 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 es mucho mayor. Lo voy a escribir que no está prestando atención, pero no importa. Bueno, el tema del encuadramiento y la influencia del derecho colectivo sobre el derecho individual radica precisamente en eso. Todo lo que a través del derecho colectivo se pueda lograr con los mecanismos que prevé el derecho colectivo de la negociación colectiva, que es el principal mecanismo que tiene para poder influenciar sobre las relaciones individuales, va a surtir efecto directamente sobre el trabajador. La negociación de nuevos convenios colectivos, la mejora de los convenios colectivos, la negociación de paritarias a través de ese procedimiento de la negociación colectiva, en virtud de los artículos 1 y 2 de la Ley 14250 de negociación colectiva, las cuestiones que pueden eh, suscitarse como de índole individual, pueden pasar a ser de índole colectiva. No confundamos los conflictos individuales con los plurindividuales ni con los colectivos, porque las cuestiones de los individuales y de los plurindividuales son similares, en tanto las cuestiones colectivas atañen directamente a la entidad sindical. Por eso cuando hablamos de conflictos sindicales o intersindicales o intrasindicales, estamos en presencia del derecho colectivo y se va a tener que resolver a través de los mecanismos del derecho colectivo, ¿sí? A través de la cuestión de la vía asociacional, si los trabajadores, si los sindicatos están dentro de una misma, dentro de un mismo eh, dentro de una misma entidad colectiva de grado superior, por ejemplo, están adheridos a la misma federación, los dos sindicatos o uniones de primer grado a la misma federación de segundo grado, o directamente al de tercer grado, que es a la confederación. Vamos a seguir la línea asociacional y si no, vamos a tener que acudir a la vía judicial. En cambio, si estamos en presencia de un conflicto convencional, no estamos dentro del derecho colectivo del trabajo, sino que estamos dentro del derecho individual y vamos a tener que acudir directamente a la justicia ordinaria del trabajo para que dilucide esta cuestión y establezca cuáles son los mecanismos que realmente corresponden y el mecanismo para establecer cuál es el encuadre convencional que el juez lo diga. ¿Sí? Hacer, interponer una pretensión declarativa de certeza, si somos de la empresa, tratar de no hacerla porque tiene efecto erga omnes, dejemos que el trabajador la interponga. Y si estamos por parte de la empresa ante de este reclamo inminente que genere daños, las medidas preventivas del Código Civil y Comercial son aplicables también al ámbito del derecho del trabajo.
siempre en los tribunales ordinarios del trabajo. Bueno, ¿alguna pregunta que ustedes les haya quedado en el tintero de alguna índole laboral? Estoy abierto a preguntas. Qué lástima, no están todos con las camaritas prendidas, entonces tal vez se hace más dinámica la clase y pueden también traer sus preguntas o si quieren pueden activar sus micrófonos sin miedo y pueden hacer preguntas. No, muy claro, doctor. Muy linda la charla. Bueno, entonces, si no hay, este era el tema que había quedado en el tintero.